Jorge, ¿qué pasa? Alégrate, es 28 de julio, día de la independencia de nuestra patria. ¿Qué te pasa? Bueno, el próximo año ya estamos a punto de celebrar el bicentenario. No es que estoy triste, Entonces, ¿no? Lo que entonces, pasa es que estoy emocionado, ¿no? Porque, bueno, un 28 de julio más a punto del bicentenario siempre es una fecha muy bonita. Lo curioso es que no veo por aquí ningún estandarte ujú. peruano. Veo escarapelas, pero de otro color. ¿Estás seguro que hemos venido a la ceremonia adecuada? No, bueno, estoy seguro, pero no, es que te has equivocado. No estamos en Lima, no estamos en el Perú, estamos en ¿Ah? Sarajevo, estamos en la capital de Bosnia y Sa- Herzegovina. ¿Sarajevo? ¿Qué es eso? Si agarras el mapita, tu Google Earth, tu Google Maps, vas a ver que hay un país en Europa que se llama Bosnia y Herzegovina. Llamémosle Bosnia ¿Ya? para abreviar, pero es un nombre muy común, ¿no? Está por muy peculiar, que está por Croacia, por ahí. La capital de Ah, este ya, ya, país es ya. Sarajevo, así que estamos en día 28 de julio de 1914 en Sarajevo. Y esta fecha da inicio a uno de los episodios más tristes, pero también más importantes de la historia mundial, porque aquí inició la Primera Guerra Mundial. Bueno, mientras 28 de julio de 1914 en nuestro país, en el Perú, están todos obviamente celebrando un aniversario más de nuestra patria, pues aquí en Sarajevo, en Europa en realidad en general, pues iba a iniciar uno de los periodos más terribles de la historia, porque como dijiste Jorge, pues hoy inicia 28 de julio de 1914 oficialmente la Primera Guerra Mundial. El Imperio Austrohúngaro, mira qué rimbombante el nombre, ¿ah? Le está declarando la guerra a Serbia. Y a partir de aquí es que van a empezar a activarse una serie de alianzas entre países. No, yo soy su aliado, lo tengo que defender. Ah, pero yo del aliado de él, te ataco a ti. Es así pues que finalmente esta guerra va a adquirir esas características, como lo dice su nombre, de mundial. Claro, pero para entender un poco de cómo es que Europa y en realidad todo el mundo se ve implicado en una guerra de alcance mundial, hay que entender también cuáles fueron las causas para que se desarrolle este conflicto. Y las causas las vamos a encontrar pues justamente en cuál era la situación de Europa en aquel entonces. Y lo que nosotros vamos a encontrar básicamente, Daniel, es de que vamos a encontrar países que ya se estaban preparando para la guerra desde mucho antes. Es decir, hay una palabrita, ¿no? Ujú, Un periodo de tiempo, ¿no? Que se llama la paz armada. ujú. ¿Y qué significa la paz armada? Bueno, lo que implica es de que estaban en periodo de paz, pero a su vez estaban preparando, adquiriendo armamento, desarrollando nuevas estrategias militares, haciendo y deshaciendo planes para la invasión, Construyendo porque una claro, marina nueva en el caso de Alemania. por ejemplo, porque claro, muchos años antes también habían ocurrido otro tipo de conflictos que habían dejado pues una Europa bastante convulsionada. Se había iniciado el reparto, por ejemplo, de Ujú. África, ¿no? De las colonias africanas, eh, por ahí con un par de excepciones, pero se realiza el reparto entre todas las potencias europeas. También se inicia la presencia europea en China, por ejemplo, y cada vez países como Francia, como Alemania, como Inglaterra, cada vez van ganando mayor protagonismo. Claro, es que en ese entonces, si tú ves, por ejemplo, un mapa de África de aquella época, pues vas a ver que es muy parecido al mapa del Perú o de Sudamérica, mejor dicho, en época de la colonia, ¿no? Todo el continente prácticamente estaba ocupado por Inglaterra, por Francia, por Alemania y por otros países. Y este tema, pues, de la paz armada que menciona Jorge, ¿por qué se dio? ¿Por qué dirás entonces, los países, se arman tanto y crean marinas y entrenan ejércitos y están supuestamente en paz? Porque a partir de conflictos anteriores, como por ejemplo uno de ellos, la guerra franco-prusiana, que se dio en la década de Ujú. 1870, o sea, la guerra entre Francia y Prusia, y por ahí otras naciones creo que estuvieron involucradas. Pero Prusia, ¿dónde está Ah, actualmente, no? Porque actualmente si yo busco, Prusia, no hay. por ahí busca dónde está Prusia, ya no existe, Como dicen ¿no? ¿Qué, en qué mis en el pasó? norte, no hay Prusia, ¿no? Lo que pasa es que es lo que actualmente está en lo que es parte de Alemania. A una parte de ella Ah, se le ya. llamaba Prusia, ¿no? Y fue el país que se enfrentó contra Francia en esa guerra de la década de 1870. Pero bueno, a partir de esta guerra y de otras más convencionaste que hubo, es que empezaron a haber alianzas, ¿no? Algunos países decían, ya, yo me uno contigo, firmo un tratado de no agresión, contigo firmo un tratado en el que si alguien te agrede, yo me meto, contigo firmo otro tratado en el que te tienes que mantener neutral si no te declaro la guerra. Y de esta forma fue que pues allá en el inicio del siglo XX, año 1900, de repente un poco antes, los países dijeron, bueno, vamos a empezar de repente a prepararnos por si acaso, porque en cualquier momento esto va a explotar este sistema de alianzas que hemos creado y pues qué mejor que nos agarre preparados, porque de verdad que Claro, puede ocurrir cualquier es cosa. que ese es el punto, ¿no? Además que
Si hablamos de alianzas entre países que derivan en guerras, porque nosotros también ya conocemos de ese tipo de alianzas que nos llevaron en su Guerra del momento Pacífico. a un pequeño conflicto, bueno, no un pequeño No. conflicto, sino un gran conflicto que dejó muchas secuelas en nuestro país. Pero mira, para darte solamente una idea y que no explica todo, pero al menos explica un panorama de cuáles eran las alianzas. Por ejemplo, a partir de 1882 teníamos por un lado la Triple Entente, que juntaba a Francia, a Gran Bretaña y a Rusia, y por otro lado teníamos a la Triple Alianza, que juntaba a Alemania, a Austria-Hungría, a Italia. Entonces era un contexto un poco conflictivo, ¿no? Todavía no se entraba en guerra, pero todos sabían que en algún momento se iba a entrar en guerra. También está el tema de Francia, que quería recuperar territorios perdidos como Alsacia y Lorena, por ejemplo. Es un territorio Pueden que está, buscarlo también. exacto, está entre Francia y Alemania, que actualmente le pertenece a Francia, pero por muchos siglos estuvo yendo, no, Francia ganó la guerra, me los quedo. Alemania le ganó la siguiente guerra, se los queda Alemania. Francia ganó la siguiente y hacía que estaban los pobres territorios de Alsacia y Lorena. Efectivamente. Y ahora, la pregunta del millón es, si ya tenemos todo el contexto anterior a la Primera Guerra Mundial, ¿cuál fue el detonante para que iniciara la Primera Guerra Mundial? Ah, claro, no estamos con la casa llena de combustible. ¿Cuál ha sido el fósforo que lanzaron para que...? ¿Cuál ha sido el fósforo? Claro, en este caso, ¿qué ocurre? Una de las potencias que mencionaste que estaba dentro de la llamada Triple Alianza, ¿quién era? El Imperio Austrohúngaro, ¿no? Aliado de Alemania, aliado de Italia y también del Imperio Otomano, que es lo que actualmente es gran parte de lo que es Turquía. Bueno, este Imperio Otomano había justamente tomado, hacía no mucho tiempo, en 1914, esta zona llamada Bosnia, ¿no? Que es donde está Sarajevo, la ciudad en la que imaginariamente estamos el día de hoy. Cerca de Sarajevo estaba el Reino de Serbia, que comprende justamente gran parte de lo que actualmente es el país de Serbia. Y ellos no miraban con tan buenos ojos pues que el Imperio Austrohúngaro se estuviera expandiendo tanto y que haya invadido Bosnia. Así que muchas personas de esta nación del Reino de Serbia pues estaban buscando la forma pues de desestabilizar al gobierno austrohúngaro justamente. Y uno de ellos era una sociedad llamada La Mano Negra. Mira, ¿no? Suena como medio a mafia, ¿no? Sí. Y bueno, ¿qué ocurrió? El heredero de la corona del Imperio Austrohúngaro, llamado Francisco Fernando, no se le ocurrió mejor idea que un día hacer una gira a Sarajevo, ¿no? O sea, no sé si pensó así, ¿no? Pero, o sea, yo soy el man, pero no tengo que acercarme y no pasa nada. Me voy de viaje a esta zona, me voy a meter. Pero entonces, ¿qué pasó? Mucha gente de esta organización, Mano Negra, dijeron, oye, va a venir el heredero de Austria-Hungría, tenemos que hacer algo para acabar con él. Aprovechemos que va a estar aquí prácticamente en nuestro territorio, o cerca de nuestro territorio. Y es así, pues, que el 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando, el heredero de la corona austrohúngara, es asesinado a tiros, ¿no? Sí, lo mataron al pobre hombre y a su esposa. O sea, y lo triste es que en un momento ellos pasaron por una de las calles, les dispararon o les tiraron una bomba, no recuerdo, y no les pasó nada, salieron ilesos. Pero al regreso se metieron por otra calle donde los esperaba uno de estos participantes pues, de esta organización, La Mano Negra, y él dijo, uy no, acá es mi oportunidad. Los vio y pum, 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 los mató a tiros. Y obviamente este fue el fósforo que terminó por incendiar todo lo que ya se había acumulado por tantos años, ¿no? Matar al heredero de la corona austrohúngara, y en un territorio un poco hostil como lo era Sarajevo en aquella época. Claro, y en realidad uno podría pensar, bueno, y a Francia, y a Gran Bretaña, ¿qué les importa y a esto? Rusia, y a Alemania, ¿qué les importa lo que está pasando en el Imperio Austrohúngaro? ¿O qué les importa que lo que está pasando en Serbia? Y es lo que pasa, es lo que habíamos estado conversando antes. En la Europa anterior se tejieron una serie de acuerdos, algunos conocidos, otros debajo de la mesa. La cosa es que era todo una telaraña. ¿Y qué es lo que pasa? Que claro, ante el asesinato del archiduque, el Imperio Austrohúngaro va a exigir que se realice una investigación en Serbia. Por supuesto. Pero quieren que realicen esta investigación con policía austrohúngara. Es decir, como si un peruano falleciera en Brasil y nosotros exigimos de que quienes lo investiguen sean policías peruanos y no brasileños, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pensaban pues de que la policía serbia estaba implicada además con la Mano Negra y todo un tema ya un poco más policíaco. El asunto es que Serbia no lo va a aceptar, ¿no? Serbia va a decir, ¿saben qué? Esto no va a pasar, yo no voy a aceptar esta exigencia de que venga otro personal distinto al de mi país a investigar nada. Y además para esto Serbia cuenta con el apoyo de Rusia. Claro, por ese sistema de alianzas que ya se había fraguado anteriormente. Entonces, ¿qué hace ante esto el Imperio Austrohúngaro? Pues dice, ¿saben qué? Ya fuimos. Le declaro la guerra a Serbia. Y acto seguido, al día siguiente, el 29 de julio, cuando acá estamos en plena parada militar, Rusia ordena la movilización general de sus tropas.
Y esto origina a su vez que el 1 de agosto Alemania le declara la guerra a Rusia por considerar que esta movilización de tropas era un acto de guerra. Ya ¿no? empieza a armarse el rompecabezas ya. Claro, y en virtud a otro tratado, ante la respuesta de la declaración alemana de guerra a Rusia, Francia dice, ¿saben qué? Yo también te declaro la guerra. Y Francia le declara la guerra a Alemania. Pero El acá no mismo queda día. todo, ¿ah? Acá no queda todo. Luego entonces Alemania dice, bueno, vamos a partir nuestro ejército en 2 mitades, no iguales, pero 2 mitades, una para el frente de Rusia, otra para el frente de Francia, pero para llegar a Francia tenemos que invadir otros países, caballero. Pasamos por Luxemburgo y pasamos por Bélgica. Bélgica dice, uy, me están invadiendo. Y Bélgica tenía un acuerdo con Reino Unido, con Inglaterra, según el cual debían mantenerse neutrales. Inglaterra dice, pucha, ya atacaron a Bélgica, yo también me meto pues a declararle la guerra a Alemania. Y es así como pues se va armando todo el conflicto, como te das cuenta, Jorge. Y ya después, tiempo después, va a entrar Japón, va a entrar Estados Unidos, ya eso no lo vamos a tocar ahora, pero para que nos demos cuenta el alcance que tuvo esta Primera Guerra Mundial, por eso su nombre. Por eso su nombre. Así que bueno, vamos a detener un poquito aquí el viaje en el tiempo, Daniel. La próxima semana vamos a continuar con el desenvolvimiento ya de la campaña en sí de la Primera Guerra Mundial, lo que se denomina como guerra de movimientos, con los distintos frentes, las batallas más importantes, porque bueno, ustedes ya pueden ir investigando por su cuenta y pueden ir adelantando un poco, van a encontrar, a ver, vamos a dar una clave, Daniel. Por ejemplo, la batalla de Verdún. Otra, la batalla del Somme, o Listo. Somme, con doble M. Claro, con eso ustedes ya se pueden dar más o menos una idea de lo que significó la Primera Guerra Mundial. Así que, bueno, ponemos en stand-by aquí el viaje en el tiempo y vamos con las siguientes actividades. La primera actividad es, responde, ¿a qué se le denomina la paz armada? La segunda actividad es, relata a modo de crónica el asesinato del archiduque Francisco Fernando y su esposa. La tercera actividad es, elabora una línea del tiempo con las declaratorias de guerra que dieron inicio a la Primera Guerra Mundial. Muy bien, dejamos acá entonces la Primera Guerra Mundial por ahora. Y la proseguimos la siguiente semana. Daniel, esto ha sido todo por hoy con Stalkers. Nos reencontramos la próxima semana. Hasta la próxima semana, nos escuchamos. Chau. Stalkers es producido por el podcast Por las Rutas de la Curiosidad, podcast de divulgación histórica y cultural, producido y conducido por Daniel Tucto y Jorge Juárez. Puedes encontrarlo en Facebook, Instagram y Spotify. Si eres profesor o padre de familia y quieres comunicarte con nosotros, puedes escribirnos a stalkers@gmail.com. Y si te gustó el contenido, no dudes en compartirlo.